Siempre me preguntan por qué la carne me queda tan suave y delicioso. Pues lo aprendí de los secretos más guardados por los restaurantes que preparan carne, trabajé más de 5 años con ellos y aquí les va el famoso tip. Para esta receta empezaremos agregando un poco de aceite en una sartén, luego agregaremos 4 dientes de ajo, enseguida agregaremos 3 trozos de carne ya condimentadas con sal y pimienta, ahora lo dejaremos a que se selle la carne de un lado. Una vez que la carne ya esté sellada de un lado, le daremos la vuelta para que se selle del otro lado. La cantidad de carne a usar dependerá de la cantidad que quieras preparar. Ahora lo dejaremos a que se selle de este lado. Este que observan aquí es el punto ideal de nuestra carne. Vamos a sacarle de aquí y lo reservaremos en un plato. Ahora en otra sartén, agregaremos un poco de aceite, luego agregaremos una cebolla cortado en cubos, también una zanahoria picada en cubos, un pimiento rojo, sal al gusto, media cucharadita de ajo en polvo. Enseguida sofreiremos muy bien todos estos ingredientes. Ahora que ya sofreímos muy bien nuestros vegetales, voy a agregar una cucharada de vinagre y también una taza de agua, enseguida lo revolveremos muy bien. Esta receta es sensacional, estoy segura que les encantará. Ahora vamos a agregar la carne sellada que teníamos reservado. Una vez listo, pasaremos a tapar y lo dejaremos cocinar por 15 minutos. Pasado los 15 minutos, destaparemos y sacaremos la carne. Lo reservaremos en un plato por un momento. A continuación, tomaremos todos nuestros vegetales y lo llevaremos al procesador, y ahora lo que vamos a hacer es triturar todo esto, hasta que nos quede una mezcla bien homogénea. Taparemos el procesador y comenzaremos a triturar todos estos ingredientes. Mientras tanto, me encantaría saber desde qué país o ciudad estás viendo nuestras recetas, para mandarte un saludo muy especial en la siguiente receta. Una vez lista, retiraremos la tapa y la cuchilla, y ahora pasaremos esta mezcla licuada a la sartén nuevamente. Empezaremos a cocinar a fuego medio bajo. Vamos a agregar 2 hojitas de laurel, y también un poco de romero. Ahora volveremos a agregar nuestra carne junto con la salsa que preparamos. Ya verán lo rico que queda esta receta. Una vez listo, con una espátula tomaremos un poco de la salsa y lo pondremos encima de la carne, cubriendo toda la carne. Esta salsa es súper rica, queda muy sabrosa. Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por 10 minutos. Una vez que ya pasaron los 10 minutos, nuestra deliciosa receta de carne ya está lista. Mira lo increíble que se ve esta receta de carne con salsa. Ahora pasaremos a servir en un plato, agregaremos un poco de salsa por encima, y miren nada más, qué deliciosa carne.